Lele Pons está deprimida, lo que ha hecho es llorar desde el sábado. Me cuentan sus amigas. ¿Verdad, Cilia, que nos escriben sus amigas? Bienvenidos a la última novela política de Nicolás Maduro, donde los villanos ya no son políticos de traje y corbata, sino jóvenes con millones de seguidores en Instagram. ¿Suena absurdo? Pues bienvenidos a la Venezuela de 2024. En su programa Con Maduro Más, nuestro protagonista nos presenta su nueva teoría conspirativa. Los influencers de Miami son la nueva arma secreta del fascismo. ¿Sí? Has oído bien. Aparentemente, los creadores de contenido son ahora más peligrosos que los tanques. Culpable es Maduro, venguémonos de Maduro. Los culpables son los chavistas, porque yo vi muchos videos. Si votas por Maduro, eres un cómplice y tu hijo se queda en el exterior, cuando es al revés. Porque el millón de los que han regresado porque estabilizamos el país, porque lo estamos recuperando. Entonces es una manipulación de una emoción para convertirla en deseo de venganza y de odio. Y así se vio, no solo aquí, en el exterior. Maduro, en su infinita sabiduría, ha descubierto que estos influencers son nada menos que la vanguardia intelectual y comunicacional de la extrema derecha. Uno se pregunta si sabe realmente lo que significa vanguardia intelectual, o si simplemente le gustó cómo sonaba. Nuestro narrador presidencial nos cuenta que de 300,000 venezolanos en Miami, solo 2,500 respondieron al llamado de los influencers. Según Maduro, estos influencers están programando emociones de revancha. Aparentemente, ahora los seres humanos somos computadoras que se pueden reprogramar con un par de stories de Instagram. ¿Quién necesita debate político cuando tienes filtros de realidad aumentada? En Miami viven aproximadamente 300,000 venezolanos, de acuerdo al último censo que yo manejo de Miami. Tengo buena información de Miami. ¿Por qué de 300,000 venezolanos asistieron 2,000, 2,500 cuando los convocaron los influencers? Porque la gran mayoría de los migrantes que viven en Miami, que tienen su actividad económica, no quieren la invasión a Venezuela. Ahí nosotros tenemos un video para que ustedes vean cómo inoculan los grandes influencers diariamente su mensaje para pedir una intervención de Venezuela. ¿Cómo son los instrumentos del fascismo? Los influencers de Miami. Esta es la vanguardia intelectual y comunicacional de la extrema derecha. Una tropa de influencers reclutados para propagar mensajes de odio. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar? Su objetivo es blanquear el discurso del fascismo venezolano y programar emociones de revancha en contra del movimiento popular chavista. Quiero la cabeza de esos huevos colgando en una plaza Bolívar. Los voy a ver. La instrumentalización de los influencers no es casual. Su objetivo es seducir con su alcance a la juventud y masas despolitizadas para desestabilizar a Venezuela y justificar la injerencia extranjera. Es para que toda la comunidad internacional vea, observe y meta su mano. Injerencia, sí queremos injerencia. Y si dicho así no es suficiente, estos influencers que viven fuera de Venezuela suplican por una intervención militar internacional contra su propio país. Si ustedes ven que esta se descontrola y esta gente no termina de aceptar la realidad y lo que ha pasado el día 28 de julio, métanse en Venezuela. Entren y hagan lo que tengan que hacer para sacar a esta gente. Otros, en cambio, son asusados para propiciar el hostigamiento contra figuras públicas que no se someten al plan fascista de atacar a Venezuela. Artista, figura pública, quien sea, que no ponga un cargo, es chavista. Asimismo, estos influencers o artistas reclutados para los mensajes de odio también son usados para programar lo que los venezolanos deben o no publicar en sus redes. Esto para mantener el relato de una supuesta Venezuela en caos. En este momento no es momento de publicidad, no es momento de poner comida, no es momento de poner un viaje, no es momento de un carajo. Para lo que sí es momento es el de advertir que los influencers son la fachada amable de un plan político con muy malas intenciones. En este momento hay que unirnos. ¿Qué pasa? Ya después veremos, ya después veremos, ya después veremos. Porque hay que pasar factura, porque hay que pasar factura, porque hay que pasar factura. ¿Cómo se llama esto? Terrorismo, inoculación de odio, violencia, desde Miami. Estos son delitos que están cometiendo venezolanos. Y por estos delitos mataron a Marjorie, y mataron a otra por aquí, a nuestros compañeros. Y mataron a más de una veintena de venezolanos que estaban regresando de su trabajo. Influencer o artista que no ponga un post, ¡pac!
Y si se hiciera desde Venezuela una campaña así contra la paz de Estados Unidos, ¿qué pasaría? Nosotros estamos del lado correcto de la historia y el fascismo en Venezuela no pasará. Mientras Maduro se obsesiona con lo que publican unos jóvenes en Miami, convenientemente evita hablar de los problemas reales de Venezuela. Es como si pensara que si grita lo suficientemente fuerte sobre influencers, la gente olvidará la inflación, la escasez y la crisis humanitaria. Lo más irónico de todo esto es que Maduro, al dedicar tanto tiempo y energía a estos influencers, les está dando exactamente lo que supuestamente quiere evitar: atención y relevancia. Es como tratar de apagar un fuego con gasolina. Al final del día, la pregunta que queda es: ¿por qué un presidente está tan obsesionado con lo que dicen unos jóvenes en redes sociales? ¿No tiene cosas más importantes que hacer como, no sé, gobernar un país, por ejemplo? Parece que es más fácil culpar a unos influencers que enfrentar los problemas reales de Venezuela. Probablemente, su programa Con Maduro Más debería ser Sin Maduro Menos cada vez más. Todo lo que busca el proyecto fascista es acabar. Por eso es que yo digo, somos la joya de la corona. Aquí no se trata de que ellos están luchando por un supuesto resultado falso que saben que no tuvieron. Ese es el relato. Ellos utilizaron la campaña electoral para montar esta guerra, para tratar de legitimar lo que intentaron hacer: fascismo o Venezuela. No hay alternativa. Venezuela es la alternativa. La democracia, la paz y la convivencia.